que no solamente llegue a nuestro corazón, sino que podamos ponerla por obra. Gracias a ti te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Ha sido emocionante desde el principio de año que cada semana, domingo tras domingo, el Señor ha tenido una palabra preciosa para cada uno de nosotros a través de las parábolas. Y el domingo pasado, cuando estaba el pastor Ardenson predicando, siempre me gusta, cuando estoy escuchando una palabra, leer el contexto completo, leer unos versículos antes, unos versículos después, para entrar en materia. Y leyendo uno de los versículos previos de esta parábola, me hizo un clic. No de que no lo sabía, sino que yo tengo una expresión, y dice, se le quemó la cotufa. Es cuando tienes algo en la cabeza y ¡paf! Porque ¿qué se necesita para que un maíz se convierta en cotufa? Un fuego intenso, un calor intenso para que ¡paf! Y en ese momento hizo a mi cabeza. No porque no lo sabía, sino que me dio como un panorama para lo que quiero compartirles el día de hoy. Y ha sido impresionante porque durante la semana, estudiando y viendo qué es lo que el Señor quiere presentarle, así mismo le pasó a Timoteo. Porque cuando hablamos, el clic que me dio de ese versículo fue Mateo 7:21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando escuchamos esto, wow, eso nos pone a pensar. Porque aquí el Señor como que hace una separación, ¿no? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, estará conmigo. Estará conmigo solo el que hace mi voluntad. Wow. ¿Y será que hacemos completamente la voluntad del Padre? Porque la voluntad de Dios tiene tres aspectos. No solamente que es buena, agradable y perfecta, sino que la voluntad de Dios es, uno, nuestra santificación. Que nos apartemos de toda inmoralidad sexual. Lo dice Pablo en Tesalonicenses, en su primera carta, capítulo 5. Y también nos dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. ¿Y todo es? Todo. Y si nos ponemos a ver, ¿será que somos agradecidos en todas las cosas? Nos pone a reflexionar. Y el tercer punto de la voluntad de Dios es que nosotros hagamos callar con nuestros hechos la ignorancia de lo insensato. Es decir, que demos testimonio de que nuestra vida sea acorde a lo que estamos diciendo. Y hablamos de entrada al cielo. ¡Wow! ¿Cuántos creyentes hay en esta mañana? ¿Cuántos tienen la certeza que ya tienen esa entrada a estar con el Padre en la eternidad? Pero no solamente es de decir la oración de fe y listo. Algunos piensan, no, que haga la oración de fe que ya está listo. Bueno, si hace la oración de fe y parte con el Señor, bueno, ya el Señor sabe lo que hay en su corazón. Pero para aquellos que nos quedamos, que hicimos la oración de fe, que recibimos al Señor en nuestro corazón, necesitamos dar una evidencia de que ya no somos nosotros, sino Cristo que mora en nosotros. Dar evidencia de que somos embajadores de Cristo, que somos evidencia de ser esa luz en medio de la oscuridad. Pero eso no se logra de la noche a la mañana. En Filipenses 1:6 nos dice que Él comenzó una buena obra en nosotros y que nos está perfeccionando día tras día, durante todo el día y hasta el final de nuestros días. Porque dice la palabra en Filipenses 1:6 que hasta que el Señor regrese. Estamos en un proceso de perfección. Y hablando de entrada, también el Nicodemo, un maestro de la ley, fue de noche a hacerle una pregunta a Jesús. Pero Jesús le salió con otra cosa según nuestra forma de ver, como que bueno, Timoteo le preguntó algo y el Señor le salió con otra cosa. Pero
Esa otra cosa que el Señor le puso a Nicodemo, le explotó la cotufa. Lo puso a pensar. Porque dice en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En los versículos 5 y 6 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. Ahí a Nicodemo se le explotó la cotufa. Porque él era maestro de la ley y lo que le estaba diciendo el Señor como que no encajaba con lo que había en su cabeza. Y en los versículos 9 al 10 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cuántos de nosotros a veces estamos leyendo la palabra y en ese momento fue como un martillazo? ¡Pah! ¿Dónde estaba esto? Como que ahora que me está haciendo efecto, sí, ahora como que lo estoy descubriendo, pero siempre he estado ahí. A veces podemos leer el mismo versículo todos los días y cada día el Señor de su revelación nos entrega algo precioso. ¿Por qué? Porque pienso yo buscando entre lo que es nacido del agua y del espíritu, muchos piensan que es solamente el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Porque el mismo Nicodemo dijo, bueno, ¿cómo es esto, Señor? Si, ¿cómo ya siendo viejo voy a meterme otra vez en la matriz de mi madre? Y dice, no, va más allá. ¿Por qué le dijo el Señor que eres maestro y no sabes esto? Si vamos al Antiguo Testamento, en Ezequiel, capítulo 36, al 24 al 27, dice lo siguiente. Por cuanto yo os tomaré entre las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra y rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Wow! En el contexto de esta palabra, el pueblo de Israel se había alejado de los preceptos del Señor y por ende habían sido dispersados. Por eso el Señor había dado esta promesa. En algún momento los volveré a reunir en una sola nación, los limpiaré, cambiaré ese corazón de piedra en un corazón de carne y pondré mi espíritu y los haré caminar por el camino que deben andar. Wow. Pero unos dirán, pastor, pero ese fue en el Antiguo Testamento y fue una promesa. Pero esa promesa se cumplió. Cuando leemos lo que le escribió Pablo a su discípulo Tito, en el capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Cuando Jesús le hablaba a Nicodemo que no ha nacido del agua y del Espíritu, está hablando de esto. El proceso que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros del momento que en Él creímos. Hay un posicionamiento en Él. Él viene a morar en nuestra vida, pero empieza un proceso de perfeccionamiento. Porque lastimosamente hemos catalogado a las personas. Decimos, este es creyente y este no lo es. Pero hay personas que están batallando con debilidades. Hay personas todavía de aquí en la iglesia que están batallando con el cigarro. Están en servicio, van, se echan un cigarrito y regresan otra vez a escuchar la palabra. ¿Podemos decir que esa persona no es creyente? No, está batallando con su debilidad. U otra que está batallando con la bebida, que de repente llega el fin de semana y no se contiene con una, sino una, dos, tres, se acaba la caja y todavía sigue bebiendo. Pero esa es su debilidad. Entonces podemos decir, no, y esa persona entonces no es creyente.
Y a veces de forma despectiva hacemos esa división. Ah, no, ese, el mundano ese. Pero ¿quién anda en lo correcto todo el tiempo? Si leemos el primer versículo que les compartí, Mateo 7:21, wow, eso nos pone a pensar. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los reinos del cielo. Entonces me dice, pastor, entonces ¿qué? ¿La salvación se pierde? No, no estamos hablando de que se pierda o no se pierda. Porque no es un objeto para que se pierda. Ahí estamos hablando de si usted es realmente creyente. Porque Juan que habla, el apóstol Juan que habla, mis discípulos amados, mis hijitos. Él dice que aquel que no persevera y se aparta del Señor, se aparta de la doctrina, ese no tiene al Padre. Ahí no está diciendo si hizo o no la oración de fe. Ahí está hablando si él permanece o no en la palabra. Aquí habla de permanecer. ¿Cómo es nuestra conducta? ¿Estamos evidenciando que somos hijos del Señor? Porque ya no somos nosotros, sino que Cristo mora en nosotros. Cuando llegamos al Señor ocurre algo espectacular, algo milagroso. Hay un posicionamiento en Él, viene a morar en nosotros. Nos limpia de todo pecado, nos ha lavado, empieza una transformación por su Espíritu, pero también empieza una parte que es de nosotros. En Efesios 4, de 22 a 24 dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre, que está siendo destruido por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente y a vestirse del nuevo hombre, que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El estar en el Señor es sencillo, porque todas las demandas que nos dice la palabra son posibles de hacer. Lo complejo es para nosotros el alinearnos al Señor. Ese es lo difícil. No porque sea difícil hacerlo, para nosotros se nos hace difícil. Es aquel que está batallando con su concupiscencia, con su debilidad, aquel que, no puede contener las ganas de fumar, aquel que no puede con las ganas de beber, aquel de ahorita que tenemos las redes, el internet en nuestras manos, aquel que de repente está viendo las cosas que no debe a través de las redes sociales o a través del internet, está inmerso en la pornografía. Eso nadie lo ve. Entonces es un proceso de perfeccionamiento que tenemos en el Señor, pero no es de la noche a la mañana. Porque en toda esta semana el tema principal que se ha hablado es el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte no es solamente lo que se relata en el capítulo 5 de Mateo, las bienaventuranzas. El Sermón del Monte es un gran discurso que hace el Señor, y lo vemos en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. ¿Por qué hizo el Señor? Empezó a ir adquiriendo a sus discípulos y les está enseñando cuáles son los requerimientos de esta nueva vida, de este nuevo caminar. Porque dice la palabra, ahora nueva criatura somos en Cristo. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Pero debemos cambiar nuestra forma de pensar. Romanos 12:2 nos dice, no amoldéis este mundo, sino sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que atendáis la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Pero también, como dice en el 12:1, necesita un acto de fe. Hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Una parte allí hizo el Señor en la cruz, que vino a nosotros en el momento que en Él creímos, pero también está de nosotros el ser parte activa de ese proceso de perfeccionamiento. No es que, ya llegué el Señor, me voy a sentar, que el Señor se encargue.
No, no es que me siento a ver qué hace el Señor conmigo. Tengo que empezar a hacer yo grandes cosas, grandes cambios. Y el tema predominante de lo que es este sermón del monte es el discipulado. No es el tema de hacer discípulos, es nosotros demostrar que somos verdaderos discípulos del Señor, que somos verdaderos creyentes. Porque ¿quién es aquel que sigue? Un discípulo, porque sigue a alguien. Porque tú como alumno puedes ser alumno autodidacta, tú puedes aprender solo, pero no puede haber un discípulo autodidacta. Tiene que seguir a alguien, no puede seguir a nadie. Ah, no, yo soy discípulo ¿de quién? Bueno, no sé, pero soy discípulo. No, para ser discípulo el requisito es que siga. Pero ¿a quién seguimos? Como discípulos del Señor, ¿qué estamos haciendo? Por eso, en el capítulo 7 de Mateo, el Señor hace 4 contrastes. Entre lo bueno, entre lo malo, entre lo real y lo irreal, lo verdadero, lo que es mentira. En el capítulo 7, versículo 13 al 14, nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que le hallan. Wow, aquí el Señor da un amplio contraste en que el que es creyente y el que es no. Y el que no es. Porque ¿cuál es el camino que nosotros vamos a hacer? Porque ¿quién es la puerta? Jesús. Jesús es la puerta que nos conduce al Padre. Porque dice la palabra, esta es la vida eterna, que conozcáis al Hijo, que conozcáis al Padre a través del Hijo. Es el camino, la verdad, es la vida. Es la puerta que nos lleva al Padre. ¡Wow! Pero ¿cuál es el camino que estamos andando? ¿Cuáles son los pasos que estamos dando? El verdadero discipulado es un asunto de que nosotros deliberadamente debemos tomar la opción de estar en contra de la corriente de este mundo. Y no solamente el estar nadando contra la corriente, porque ¿qué pasa con aquel que nada contra la corriente? Empieza a nadar, se cansa y hasta se puede ahogar. Y aquí no es que nosotros estemos en contra de la corriente por estar, no, sino el estar firme contra las acechanzas del enemigo. El estar firme en los preceptos del Señor. Pero si no conocemos los preceptos, si no estudiamos la palabra, ¿cómo vamos a conocer lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo va a haber en nosotros el discernimiento de conocer lo que es correcto, lo que es incorrecto, si no lo conocemos? Si no esperamos de domingo a domingo a ver cuál es la palabra que hay para nosotros. Y entre domingo y domingo, ¿qué hacemos? Necesitamos prepararnos, de tener ese tiempo devocional con nuestro Padre. Es como que el Señor nos dijera, por lo tanto, no debes preguntarte si mis preceptos son difíciles por tus aprensiones carnales, ni escandalizarte aunque veas que pocos van por el camino correcto hacia el reino de los cielos. Porque muchos dicen, ay, que esto es difícil, pastor. Eso sea cristiano es como que, wow. Pero ¿dónde está en la palabra donde dice que es fácil? Es sencillo. Es más, nos dice la palabra que Él no nos va a poner pruebas que no podamos sobrellevar. Y Él estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Él no solamente está a nuestro lado, está morando en nosotros. Es el que nos da el consuelo, que nos da la fortaleza, el que nos guía a toda verdad. Pero a veces estamos nosotros sordos a su dirección. Segundo, en Mateo 7, del 15 al 20 nos dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a nosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos.
todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por su fruto, lo reconoceréis. Aquí el Señor hace una división más sutil de aquel grupo de los que profesan ser creyentes. Pues cuídense de los falsos profetas. Hay personas que vienen y te muestran el currículo evangélico. Mira, son tantos ministerios, tantas cosas, pero habla y habla, da un currículo, da esa carta de presentación y resulta que su vida no concuerda con lo que está diciendo. Por eso dice la palabra que nosotros no tengamos un concepto más alto de los cuales debemos tener. Y también nos dice la palabra que nosotros somos cartas abiertas. Nuestra vida está siendo siempre leída. ¿Será que la gente está leyendo en nosotros a Jesús? Porque si somos la sal y la luz de este mundo, somos esa luz en medio de las tinieblas, la gente tiene que ver, es a Cristo en nosotros, no a nosotros mismos. Esto nos pone a pensar. Porque antes uno cuando se presentaba una carta de presentación, una tarjeta. Aquí está mi tarjeta. Pero como creyente, ¿cuál es tu tarjeta de presentación? Tu vida. No en cuántos ministerios estás o qué es lo que estás haciendo. Porque a veces algunos se muestran y wow, y tienen un currículum impresionante. Como hablaba ayer con los varones. Ayer con los varones decía, mira, es el amor. Aquel esposo que dice a su esposa, yo te amo, pero de vez en cuando echa una canita al aire. Eso es amor. Dice, yo te amo, pero la agarra a piña, la tiene como pera de boxeo, o la trata, la abeja y la tira por el suelo en la forma gestual o verbal. Eso es amor. No, pues tiene que haber congruencia, igual para con el Señor. Porque aquí hablas de la conducta. Si dice que eres creyente, tu vida tiene que evidenciar que eres creyente. Claro, es verdad, tenemos un proceso de perfeccionamiento. Por eso que lastimosamente, como dije al principio, estamos catalogando a las personas. No, usted no es cristiano porque está haciendo tal cosa. Hay un dicho por ahí que dice, somos mansos, pero no mensos. ¿Por qué? Porque dice, no, ese es cristiano, entonces ese tiene que dejarse vejar, se tiene que dejarse humillar, porque él no tiene que responder de mala manera. Y así nos etiquetan. No, ese es cristiano, hay que hacerlo con él lo que sea. Pero, ¿cómo estamos nosotros respondiendo? ¿Mal por mal? Tercero, Mateo 7, 21 a 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Esa palabra es más dura todavía. Que cuando estemos delante del Señor, nos diga, mira, tú no eres de este grupo. Pero Señor, sí, mira, estaba en tantos ministerios, mira, tantas personas llegaron por mí. Dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque ¿qué pasa? Porque puede ser que estamos en una cantidad de ministerios y estamos en todos los servicios, en todas las actividades. El mundo está viendo que estamos haciendo muchas cosas, ayudando a los pobres, están en el hospital, así, haciendo muchas cosas. Pero ¿cómo está tu vida de intimidad con el Señor? Algunos me decían, en la película del rapto, dice la palabra que un pestañear seremos arrebatados. Pero dicen en esa película que hay pastores y personas que se quedaron. Bueno, si aquel que se quedó es porque no era del Señor. Porque de la boca por fuera, tú puedes hacer muchas cosas. Porque no es solamente que la gente no haga la oración de fe, porque la oración de fe no es la que salva. Lo que salva es el Señor. Porque el mismo Señor dice, mira,
el fruto de tus labios alaba mi nombre, pero tu corazón lejos de mí está. Wow. Aquí no es tanto cuál es tu carta de recomendación o qué tantas cosas haces para el Señor, sino cuál es tu relación con Él. ¿Será que Él te va a reconocer? Esa pregunta solamente tú mismo te la puedes responder. Porque debe haber una evidencia también. Es como que yo les diga, wow, tengo 3 meses en el gimnasio. Dirán, pastor, estará cerrado porque no le veo. O digo, no, tengo 3 meses haciendo dieta. Pero la empieza el lunes, la termina el lunes porque está como más gordito. Porque hay una evidencia, ¿verdad? Si yo les digo esto, mire, tengo 3 meses en el gimnasio, tengo 3 meses en un régimen alimenticio, ¿me van a creer? No. Ajá, ¿y cómo está nuestro gimnasio espiritual y nuestro régimen espiritual? Ahí sí nos dio risa. ¿Qué estamos evidenciando? Por eso dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Porque no solamente de una oración de fe. Porque si tú llegas, haces la oración de fe, aceptas al Señor y te mueres, el Señor ya sabe lo que hay en tu corazón. Pero si hacemos la oración de fe y todavía nos queda vida por recorrer, ¿qué estoy evidenciando? ¿Será que estoy evidenciando que soy un embajador de Cristo? ¿O eso solamente para los líderes, para los pastores? No, eso es para todo el mundo. Si estoy llamando, tiene que llamar correctamente. Si estoy haciendo negocios, tiene que hacer los negocios correctamente. No podemos estar entre dos aguas, un ratico aquí y un ratico allá. Pues yo recuerdo cuando éramos de servicios jóvenes y eran los sábados, había jóvenes que venían al servicio, que era en la tarde, 6, terminaban el servicio, de aquí se iban a la disco, amanecían y ya venían al primer servicio. Claro, estaban batallando con eso. Pero alguien que los conoce y ve esa conducta, ¿qué va a decir? Uy, como que cristiano, como que está dudosa procedencia. Igual sucede con nosotros. Si decimos que somos creyentes y hablamos del Señor, pero ¿qué dicen nuestros vecinos? ¿Qué dicen nuestros hijos? ¿Cuál es la evidencia que estamos dejando a otros? ¿Cuál es la estela? Así como el Aarón, que cuando fue ungido, ese aceite le bajaba por el rostro, la barba, la vestidura, y cuando caminaba dejaba la estela. ¿Será que nosotros estamos dejando esa estela de Cristo en nuestra vida? ¿Será que tenemos el olor de Cristo en nuestra vida? Porque eso es importante, de ser de impacto, de influencia. Porque esta advertencia es para todos nosotros. Porque hay quienes hablan como ángeles y viven como demonios. Hay quienes tienen la lengua suave como Jacob, pero las manos ásperas como Esaú. Que hablan bonito, wow, te presentan el evangelio de una forma espectacular, pero su vida no es congruente con lo que habla. Y debemos ser congruentes. Sí, hay un proceso de transformación. A mí me costó cambiar mi léxico. Yo cuando llegué al Señor era muy grosero. De cada 10 palabras, 11 eran groserías. Y no me costó un mes, un año, me costó 3 años y medio el poder cambiar mi léxico. Pero era de todos los días. Él está pendiente, porque ya eso se me salía, eso iba a mil por hora. Pero el ser consciente de la debilidad y empezar a hacer los cambios para con esa debilidad es todo un reto. Pero eso no nos puede señalar
No solamente es una sola área en nuestra vida, es toda nuestra vida. ¿Ve? Finalmente, en Mateo 7, de 24 a 27, lo que hablaba el pastor Ardenson la semana pasada, dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, será semejante a un varón prudente, que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque había sido cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y rompieron contra aquella casa, y cayó. Y su ruina era grande. Ahora aquí el Señor muestra una división de conducta, en aquel que hace y el que no hace. Y es el conocedor. Porque la falla acá, la falta, no fue un error de juicio. Porque no es que si el fundamento es la roca o es la arena. No. Aquí es un error de desconsideración. No se tomó en cuenta al cimiento, que es Cristo Jesús. Por eso dice el autor de Hebreos: puesto los ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Porque no importa cuál es la situación adversa que estás viviendo en este momento. Porque es el Señor que te lleva en el hoyo de su mano. Es el que te da la fuerza. Es el que es el refrigerio para tu vida. Es el que te da consuelo cuando estás atribulado. El que te da la fuerza cuando ya sientes que ya no puedes más, que quieres tirar la toalla. Es el Señor que te abraza, que cambia tu lamento en baile. Él es la roca. En Él donde debemos construir. Él es nuestro fundamento. No desestimar el fundamento. Porque es reconocer que el Señor nos pueda también reconocer. Porque así pasó en Hechos 19, que el Señor a través de Pablo hacía una cantidad de milagros, incluso con la ropa. Le llevaban pañuelos de la ropa de él, los llevaban enfermos, se sanaban, los llevaban endemoniados, los espíritus inmundos se iban. No era la ropa de Pablo, era el poder del Señor manifestado. Pero los hijos de Esceva, un sumo sacerdote, aprovecharon la situación y querían exorcizar en el nombre de Jesús, y empezaron a hacerlo. Os conjuro en el nombre de Cristo y de Pablo que predica. Y el endemoniado se volvió y le dijo: a Jesús lo reconozco y sé quién es Pablo, pero a ti no te conozco. Y le dio una zarapanda, amigo. Dice la palabra que se fue huyendo y desnudo. Y no a él, sino también a todos los hermanos. Eran 6. Y a los 6 los zarandeó. Porque los demonios saben quién es Cristo. Se va a poner una a echar cuento. Podemos engañar al hombre, pero al Señor no podemos engañar. Entonces, todo este discurso nos pone a pensar. Porque hay una cantidad de demandas. Y de repente nos podemos pensar como Nicodemo, que sabemos, pero wow, cuando leemos la palabra como que, Dios mío, tantas cosas que faltan por hacer. Pero este monte de esta enunciación ética que nos da el Señor a través del discurso de estos 3 capítulos nos muestra algo. Nos revela que es necesario el monte de la cruz. Es necesario reconocer a Cristo. Es necesario que nuestra vida evidencie que Cristo está en nosotros. Es necesario que otros sepan, no por nosotros mismos lo que digamos, sino que nuestra vida refleje que somos alguien distinto. Que ya vino en nosotros y fuimos transformados por el poder de su amor, el poder de su gracia.
de que podamos ser de impacto, de influencia positiva a aquellos que no conocen de Él. Que digan que eres un matrimonio de reino, que eres un varón de reino, que eres una mujer de reino. Que te señalen porque estás haciendo lo correcto, que te señalen porque eres santo, santa. De que te paras firme, dice la palabra, que el enemigo huye. Así que esta mañana, queridos hermanos, no solamente la demanda de la fe que profesamos. No es mi intención que usted se sienta, ay, ¿será que me voy uno con el Señor? No. La intención es que usted salga, no convencido, sino con la plena convicción de que usted es un hijo de Dios. Con la plena convicción de que el Señor lo lleva en el hoyo de su mano. Con la plena convicción de que Él comenzó una buena obra y día a día te está transformando. Hasta para llegar a la estatura de varón perfecto que es Cristo Jesús. No es de la noche a la mañana, es un proceso. Pero sea usted partícipe de ese proceso. No deje todo en las manos del Señor. Haga su parte. Así que póngase sobre sus pies. Ponga una mano hacia el cielo y otra en su corazón. Y deje que en esta hermosa mañana, en este precioso momento, sea el Señor que ministre su corazón. Porque usted, como hijo de Dios, el Santo Espíritu que guía toda verdad está morando en usted. Es aquel que cambia nuestro lamento en baile. Es aquel nuestro sustentador. Es aquel nuestro sanador. Es aquel el que nos consuela. Si usted se siente que está en la peor de las tempestades, recuerde que tiene un capitán que se llama Cristo Jesús. Que Él está en la barca con usted y lo va a llevar a puerto seguro. Así usted vea que la tormenta no se ve al horizonte, que las olas le están inundando la barca. Persevere. No pierda de vista al autor y consumador de su fe. Aunque esté pasando por el desierto más inclemente, recuerde que a su pueblo lo llevó y lo protegió en el día con una columna de nube para protegerlo del sol. Y en la noche lo protegió con una columna de fuego para que no murieran de frío. Y ese es Dios de los milagros. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el que te dice, esfuérzate, sé valiente. Es el que te dice, confía en mí. Yo estoy contigo hasta el final de tus días. Persevera. Mantente firme. Que todo lo que hagas, diga, incluso lo que pienses, sea agradable al Señor. Que el Señor se complazca de que tú eres un fiel discípulo verdadero. Que estás cumpliendo con sus preceptos, que estás cumpliendo con sus principios, que eres santo porque Él es santo. Deja que el Espíritu Santo ministre tu vida. Si te sientes cansado, deja que Él te dé la fuerza. Si te sientes triste, deja que Él te abrace, te inunde más de su amor. Siente que no puedes con los brazos, deja Él te dice, levanta mis brazos. Yo soy que te aumento la fuerza como el búfalo. Te elevo como las águilas. Porque las águilas van más encima de la tormenta. Gracias, Señor, porque nos llevan en el hoyo de tu mano. Gracias, Padre, porque vas como poderoso gigante delante de nosotros, apartando a nuestro enemigo. Gracias, Señor, porque en este momento estás abrazando a aquel que lo necesita. Estás consolando. Estás sanando. Gracias, Señor, porque eres tú el Todopoderoso. Gracias, Padre, porque tu propósito se cumplirá en todo y en cada uno de nosotros. Tú no te atrasas, tú no te adelantas, tú siempre actúas en el momento oportuno. Y sabes muy bien lo que tienes para nosotros. Planes de bienestar y no de calamidad. Gracias, Señor, porque comenzaste una buena obra y la terminarás. Y por eso a ti te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.